buenas noches. Para mí es un honor estar en este diplomado tan importante donde van a tocar temas básicos del derecho constitucional. Empecemos con el tema de la Constitución. Primera lámina, por favor, siguiente lámina. La Constitución tiene dos dimensiones, una dimensión jurídica y una dimensión política. Cuando hablamos de la dimensión jurídica, nos estamos refiriendo a un sistema de normas al interior de la Constitución. La Constitución tiene principios, derechos y reglas. Pero lo importante del orden constitucional es que, por ejemplo, los derechos fundamentales sean reconocidos, sean protegidos y esta protección sea eficaz. Es por eso que hay un curso que ustedes están llevando sobre el derecho procesal constitucional. Si pierdo la libertad, que es un derecho fundamental, ¿cómo la puedo proteger? Mediante el habeas corpus. Si me ilícitamente me quitan mi propiedad, ¿cómo puedo defenderla eficazmente a través de un proceso de amparo? Y entonces hay una dimensión normativa, reguladora de la Constitución. Pero también la Constitución tiene una dimensión política. Política en el sentido que el orden constitucional es un pacto de convivencia social, es un pacto. Vamos a explicarlo del poder constituyente. Es un pacto duradero, permanente, que no debe ser interferido. Por eso se establecen criterios para el funcionamiento de este pacto. Por ejemplo, la supremacía constitucional. No hay discusión. Ningún gobierno regional, ningún gobierno nacional puede ponerse por encima de la Constitución. Pero a su vez, la Constitución establece mecanismos de control y balance que tienen una connotación política, porque el presidente de la República puede tener una opción política, el Congreso tiene otra pluralidad de opciones políticas, y en esa dialéctica hay un control. Nadie puede sobrepasar a otro poder. El que tiene que hacer la legislación es el Congreso, el que tiene que aplicarla es el Ejecutivo. Y excepcionalmente el Poder Judicial puede inaplicar alguna norma. Y entonces esta es la eficacia política del orden constitucional. En los últimos años hemos tenido polémicas, debates sobre la vacancia presidencial. Eso ha entrado, tiene un marco jurídico, pero este marco jurídico ha sido aplicado de acuerdo a criterios políticos. Esos criterios políticos han estado en correspondencia con el marco jurídico, eso forma parte del debate académico que en estos días se procesa. Muy bien, ¿cuáles son las fuentes del derecho constitucional? ¿Desde cuándo históricamente hablamos del derecho constitucional? Siguiente lámina, por favor. Yo clasifico al derecho constitucional en dos periodos históricos. El antiguo, clásico, y el moderno. Derechos han habido hace cientos de años. Por ejemplo, en Egipto, recientes descubrimientos, investigaciones de los historiadores, de los arqueólogos, demuestran que las personas que hicieron las pirámides de Egipto no eran esclavos, no eran siervos, tenían derechos. Y una forma de pagar sus tributos al Estado era a través del trabajo en estas pirámides o monumentos de naturaleza religiosa. Y entonces ya había derechos básicos. No los derechos de ahora, pero sí existían un conjunto de derechos para estos trabajadores.
Estos derechos van a ser procesados ya históricamente en Occidente, en Grecia. Ya Platón, en su libro clásico, La República, había usado conceptos del derecho constitucional, como son la libertad, la igualdad y el bien común, elementos básicos para entender el derecho constitucional. Pero al que va a llevar a su máxima expresión esta reflexión helénica va a ser el discípulo de Aristóteles, perdón, el discípulo de Platón, Aristóteles, quien en su libro La Politica va a desarrollar un concepto, el concepto de constitución, y va a señalar que todas las ciudades griegas, Atenas, Esparta, tienen una constitución, dice Aristóteles. Tienen un ordenamiento que les permite convivir de acuerdo a sus tradiciones, a sus religiones. Y entonces aparece la palabra constitución como una identidad normativa, concepto que hay que tenerlo en cuenta, una identidad normativa. No puede haber una constitución impuesta, no puede haber un orden legal foráneo que funcione eficazmente, sino desde la reflexión de Aristóteles, todo sistema de normas de una ciudad debe corresponder a su propia identidad social. Habla de la palabra constitución. Pero el que va a llevar esta idea de los griegos a un desarrollo mucho más amplio es Roma. Roma con dos personajes como son Séneca y Cicerón. Y especialmente Cicerón, porque Cicerón va a desarrollar las categorías griegas, pero le va a dar un contenido especial. Cicerón va a hablar de la república, de la res pública, como este elemento donde se establecen límites a cualquier tipo de poder absoluto. La res pública. Y los romanos van a dar la categoría latina de constitución. Cuando se organizaba una nueva provincia, se establecía las leyes constitution, las leyes constitutivas de esa nueva provincia. Y entonces hablábamos de normas constitucionales. Y este es el concepto etimológico en latín que ha quedado para el orden contemporáneo. El concepto de constitución, normas que organizan a los pueblos. Pero esta es una categoría que tiene aproximadamente 2000 años. La categoría que ahora nosotros manejamos es del constitucionalismo moderno, que tiene tres fuentes capitales. Muchas veces en nuestro medio discutimos de derecho parlamentario, de inmunidad parlamentaria, sin encontrar el origen de la institución. Y es importante saber que estas instituciones tienen un origen en algunos casos clásicos. El caso Inglaterra. Inglaterra, en 1215, creó la Carta Magna. Y la Carta Magna en el mundo moderno es el primer instrumento jurídico que pone límites al poder del rey. Y entonces, a partir de la Carta Magna, el principio es que todos los hombres, sin excepción, se someten a la ley o a la Carta Magna. Todos los hombres, sin excepción, incluyendo al propio rey. Y entonces, en 1215, los ingleses
establecieron un paradigma normativo que hasta el día de hoy es principio, que es que todos, sin excepción, nos sometemos a la Carta Magna, a la Constitución o a la ley. Este concepto de 1215 va a ser desarrollado por los norteamericanos en su famosa revolución de 1776, que va a tener un momento importante. Los Estados Unidos fueron 12 colonias o 12 ciudades. Cada ciudad tenía su propio orden legal. Eso se llama los Bill of Rights, los Bill de Derechos. Cada pueblo, Filadelfia, Nueva York, tenían sus propios estatutos legales. Los padres fundadores de los Estados Unidos tuvieron la sapiencia, tuvieron la perspicacia de darse cuenta que con esas leyes locales no iban a poder construir un Estado. Por eso en la ciudad de Filadelfia, en 1787, generaron un pacto político, un pacto de unidad que no debía ser alterado. Y ese pacto de unidad es la Constitución. Los norteamericanos se resistieron a usar la palabra Carta Magna porque recuerden, la guerra civil fue contra los ingleses. Y entonces se resistieron a usar la Carta Magna y Jefferson, Franklin, Adams, que tenían formación romana y habían leído a Cicerón, usaron la palabra constitución para su estatuto político. Y en el caso norteamericano es muy interesante ver que su constitución, si ustedes revisan la constitución norteamericana, que solo tiene 7 artículos tiene la constitución norteamericana, la constitución norteamericana no tiene derechos. La Constitución norteamericana tiene reglas de funcionamiento del Estado. O sea, la Constitución norteamericana sería la parte orgánica de nuestra Constitución. No tiene derechos la Carta norteamericana, sino principalmente límites al poder, balance de poderes, funciones de los poderes, pero no tiene derechos. ¿Por qué? Porque en la tradición anglosajona, para los derechos, cada pueblo le aplica sus derechos. El federalismo nace de eso. Por eso los norteamericanos, uno se queda sorprendido. En los Estados Unidos, de 50 estados, 18 estados reconocen la pena de muerte y 32 han abolido la pena de muerte. O sea, hay estados que tienen pena de muerte y hay estados que no tienen pena de muerte. ¿Por qué? Porque la pena de muerte no está en la Constitución, sino está en el Bill de Derechos de cada estado. Claro, nosotros tenemos un sistema unitario, entonces eso nos marca de una manera diferente al modelo norteamericano. Maestro, dispense, Sí, ¿no se le puede ver por su cámara? no sé qué problema hay, yo tengo abierta la cámara, pero no sé qué problema hay. A ver, un segundo, maestro. Tú me diste acceso, ustedes me dieron acceso, ahí está, ustedes me Ahora dan sí. acceso. Listo, maestro, está bien. Sí, Gracias. eso lo controlan ustedes, por favor. Muy bien, después de este apagón que hemos tenido, vamos a continuar con la tercera fuente moderna o contemporánea del derecho constitucional, que es la fuente francesa. Y la fuente francesa es importante porque gran parte
de la redacción, del lenguaje y de los derechos lo hemos tomado de Francia. En ese sentido, diríamos que Inglaterra y Norteamérica nos han influido, pero no de manera determinante. Quien sí nos ha influido de manera determinante es Francia. Francia, con su emblemática revolución de 1789, produjo un documento que es capital para el entendimiento de la historia de Occidente. Produjo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si uno revisa el día de hoy esta declaración, va a encontrar la fuente del derecho a la igualdad, del derecho a la propiedad, del conjunto de derechos modernos que nuestras constituciones usan. Por ejemplo, el artículo tercero de la Constitución, de esta declaración dice: los derechos fundamentales del hombre son la libertad, la igualdad, la propiedad y el derecho a la resistencia a la opresión. En ese artículo se señala, en ese artículo se señala que hay derechos fundamentales, que hay derechos que son superiores a otros derechos en la propia Constitución. La libertad, la igualdad, la propiedad y la resistencia a la opresión. Esa fuente francesa es la que ha alimentado nuestras constituciones. La constitución de 1823, la primera constitución peruana, es una constitución que mira a Francia, mira sus libertades, mira esta declaración como el paradigma de los derechos que tienen que tener los peruanos. Claro, hemos bebido de estas fuentes para producir nuestro propio derecho nacional. Ahora que hablamos del poder constituyente y el poder constituido, pasemos a la siguiente fuente, por favor, al siguiente PPT. Hay dos categorías que son importantes: la categoría poder constituyente y poder constituido. Si alguno de ustedes van a participar de exámenes, de evaluaciones, siempre existen a veces confusiones sobre estas dos categorías. Por esto este cuadro creo que puede ser práctico, útil para entender cuál es la diferencia de estas dos categorías que tienen un lenguaje casi similar. Esto también es creación de los franceses. Los franceses, cuando los denominados estados generales, que reunían a los nobles, al clero y al tercer estado, que era el pueblo, el tercer estado se negó a concurrir a los estados generales, que era un parlamento servir al rey, y se autoconstituyeron en asamblea constituyente. O sea, el pueblo estableció un poder originario. Y ese es el producto más alto que ha dado la revolución de 1789. El poder constituyente va a producir el poder constituido. No es al revés, no es al revés. A veces en la práctica, el legislador, el operador político quiere hacer que el poder constituyente se ponga por encima, el poder constituido por encima del poder constituyente. No, debe primar el poder constituyente. ¿Cuál es la característica de este poder constituyente que da origen a un orden constitucional? Es un poder originario, a diferencia del poder constituido, que es un poder derivado. El poder constituido no puede crear una constitución, imposible.
El poder constituido no puede cambiar la constitución, imposible. Eso es tarea del poder constituyente. Por eso hablamos de un poder originario y un poder derivado. El poder derivado no puede generar un poder constituyente. ¿Por qué hablamos de un poder originario? Porque tiene características plenipotenciarias. Es un poder que podríamos llamarlo incluso hasta absoluto. Por ejemplo, si estableciésemos un poder constituyente mañana en el Perú, el poder constituyente podría cambiar la república y transformarnos en monarquía, porque es un poder plenipotenciario que no tiene límites en sus posibilidades normativas. De otro lado, el poder constituido es un poder limitado. ¿Cuál es su límite? La Constitución. El poder constituyente no tiene límites porque no tiene norma o constitución que restrinja su capacidad. El poder constituido tiene un límite, el límite de la Constitución. El poder constituyente es un poder extraordinario, mientras el poder constituido es un poder ordinario, es un poder permanente, es un poder eh, cotidiano. El poder constituyente es un poder extraordinario. ¿No? En Estados Unidos han tenido solamente un poder constituyente en su historia, hace 200 años. En el Perú hemos tenido hasta 12 poderes constituyentes. Francia ha tenido 14 poderes constituyentes, ha tenido 14 constituciones. El Perú, 12 constituciones. Por eso decía yo, nosotros no tenemos una influencia norteamericana, sino principalmente una influencia francesa, ¿no? Quizá nuestro romanticismo es francés. El poder constituyente es un poder temporal. La Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución del 93 duró un año. La Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución del 79 duró un año. O sea, es un poder temporal. ¿Cuál es el tiempo del poder constituido? Es un poder permanente en el tiempo. Recuérdese que el poder legislativo tiene hasta una comisión permanente cuando entramos en periodo de vacaciones, cuando entramos en periodo de receso, incluso en ese momento el Estado sigue funcionando porque existe una comisión permanente para el funcionamiento del Estado nacional. Es un poder constituido. El poder constituyente dirige el Estado. El poder constituido está hecho para gobernar. ¿Cómo dirige el Estado el poder constituyente? Por medio de la Constitución. Le plasma la visión estratégica que tiene la sociedad. ¿Qué cosa hace el poder constituyente? Hace gestión de gobierno, ¿no? Los gobiernos que vienen tienen que gestionar la administración, tienen que gestionar el bienestar, tienen que gestionar permanentemente, tienen que gobernar. El poder constituyente no es un poder hecho para gobernar, no está hecho un poder para gobernar. Por eso, cada vez que en el Perú se habla de que va a haber una nueva constitución, entonces las inversiones cesan, por una razón muy simple. Cesan porque
durante un año no se sabe qué cosa va a pasar en el Perú, ¿no? Entonces, claro, el poder constituyente dirige, el poder constituido gobierna en relación a las directrices de este poder constituyente. El poder constituyente hace y crea un sistema de normas. El poder constituido aplica lo creado. El poder constituyente crea la norma. El poder constituido aplica la norma. De, de estos parámetros, nace la pirámide kelseniana de normas, un sistema normativo en cuyo pináculo está la Constitución y todas las normas se someten a ese orden constitucional. Muy bien. Otro tema actual, de discusión permanente, es el tema de la reforma constitucional. Siguiente lámina, por favor. El profesor Juan Ferrando Badía, un clásico del derecho constitucional español, señalaba que la Constitución tenía cuatro partes, decía Juan Ferrando Badía. A todos nosotros siempre se nos ha dicho que la Constitución tiene dos partes, ¿no? Eso, yo comparto esa opinión. La parte dogmática, donde están los derechos, y la parte orgánica, donde está la parte operativa del funcionamiento del Estado. Pero para Juan Ferrando Badía, siguiente lámina, por favor. Para Juan Ferrando Badía, la Constitución tiene cuatro partes. Decía él que la Constitución tiene un preámbulo, tiene una parte dogmática, una parte orgánica y una parte de reforma constitucional. Ya se ha señalado en el caso peruano que el preámbulo es una invocación ideal sobre la promesa constitucional, pero no es vinculante. Yo no puedo demandar con el preámbulo de la Constitución, ¿no? En el caso de Francia sí se podía hasta antes de la Constitución de 1958, ¿no? Pero en el caso peruano, no. Pero el tema que plantea Juan Ferrando Badía sobre la parte de la reforma constitucional sí me parece importante porque Ferrando Badía señala que un poder constituido, usando mal el mecanismo de reforma constitucional, podría cambiarte toda la constitución. Y entonces él decía que la parte de reforma constitucional debía ser una parte muy sensible, muy delicada y excepcionalmente usada, porque lo ideal es que el poder constituyente cambie la constitución y no el poder constituido, con permanentes reformas, termine transformando lo que creó el poder constituyente. ¿Qué es lo que dice el orden constitucional peruano? Estamos en cambios, ¿sabes? Estamos en cambios interesantes que yo les recomiendo ver. Acaba de salir la norma de reformas a la legislación electoral y es muy interesante. ¿Qué señala? Que debe ser aprobado por el Congreso, en primer lugar. Ahora tiene que ser aprobado por las dos cámaras, con mayoría absoluta del número legal de miembros. Mayoría absoluta. Se está refiriendo a 66 votos. Pasados los 66 votos, por ejemplo, 67 votos, necesariamente, obligatoriamente, tienes que someterlo
a ratificación ciudadano mediante un referendo. Tienes los votos, 68 votos, obligatoriamente tienes que someterlo a referendo. Pero también podría haber otro camino, que es el camino de lo que yo denomino la votación sobrecalificada, porque es el número de 87 votos, estamos hablando de 130, estamos hablando de 130, para las elecciones del 26 hay reformas en este tema, pero me refiero a lo que está vigente. La mayoría calificada y tiene que ser ratificado en dos legislaturas ordinarias. Acuérdense que hay legislaturas extraordinarias. En un año podrían haber hasta tres legislaturas extraordinarias. No, no, no. No se acepta ese mecanismo. El mecanismo es legislaturas ordinarias. La primera legislatura empieza el 28 de julio y termina en diciembre, la primera legislatura. Y la segunda legislatura empieza los primeros meses de enero y termina el 26 o 27 de julio. Dos legislaturas, ¿no? Entonces, esto es una reforma constitucional, no es nada fácil hacerlo, porque se necesita, primero, consenso. Segundo, voluntad permanente, ¿no? Por eso se ha establecido dos legislaturas. A veces el humor político es de un signo en un momento y al año cambia ese signo. Y entonces por eso se establece este procedimiento. Eh, Puede omitirse el referéndum bajo esta lógica. ¿Qué ocurre con la ley de reforma constitucional? Es la única ley que no puede ser observada por el presidente de la República, ¿no? El Ejecutivo puede observar leyes, no es cotidiano, observa por el fondo, por la forma, observa, pero en este caso no puede ser observado por el presidente de la República. La iniciativa de ley corresponde a un conjunto plural de sujetos. Puede ser el presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros. Es por eso que el presidencialismo peruano no es solo el presidente de la República, sino también es su Consejo de Ministros, ¿no? Hay una vinculación allí, porque el presidente por voluntad propia no puede reformar la Constitución. Necesita el consentimiento de su Consejo de Ministros. Iniciativa de los diputados, como se dice ahora, hablando de dos cámaras. Y también el 0,3% de los ciudadanos de la población electoral. Hoy día somos, ya estamos llegando a 25 millones de electores registrados. Matemáticamente, ese es el porcentaje que se solicita para esta reforma constitucional. Por eso termino reiterando que el concepto de Juan Ferrando Badía es un concepto importante a tenerse en cuenta. Las reformas constitucionales tiene que establecerse un mecanismo de relojería para impedir que se hagan tantos cambios que desnaturalicen la voluntad del constituyente, ¿no? Hemos tenido en los últimos años 52 reformas constitucionales.
52 reformas constitucionales. Ya veremos en la práctica, por ejemplo, cuando empiece a funcionar el Senado, cuál es la competencia del Senado y cuáles son las competencias de la Cámara de Diputados y si esta reforma ha sido oportuna, adecuada, consensual, meditada para el mejor funcionamiento del Estado de Derecho. Muy bien, después de las reformas constitucionales vamos a pasar a la siguiente lámina. A ver, los principios de proporcionalidad. La Constitución tiene una redacción jerárquica. Desde mi punto de vista, si tendríamos que decir cuáles son los artículos imprescindibles del orden constitucional peruano, yo diría que el artículo primero, donde se establece que el principio es la dignidad de la persona humana, eso es esencial. El artículo segundo, que establece los derechos fundamentales y los enumera jerárquicamente, y el artículo tercero, que establece los derechos innominados de la Constitución, que se han hecho muy importantes, porque la Constitución peruana, por ejemplo, no tenía derecho al agua, no tenía derecho a la verdad, no tenía un conjunto de derechos que han ido y han sido incorporados al orden normativo peruano. Sobre esto hay dos criterios. Hay la teoría absolutista en relación a los derechos fundamentales, que estos deben ser no modificados, que estos deben ser intocables y que lo que se tiene que hacer es una armonización dialéctica de los derechos, de las pretensiones subjetivas que tienen los seres humanos. Y en un extremo, hacer una subsucción, esto es, a los derechos, acoplarlos al derecho jerárquico. Pero también está en boga en Europa, una teoría relativa que señala que cómo validamos cuál derecho es más importante cuando una persona pide el derecho a la igualdad y la otra persona pide el derecho a la libertad. ¿Cuál es más importante? Y entonces ahí diría Robert Alexi, depende pues, depende, porque requerimos ponderar, requerimos establecer un balance, un balance para ver cuál debe tener un peso mayor que otro. Eso se presenta de manera cotidiana. De manera cotidiana, los juzgados, las personas en el Perú tienen eh, derechos que muchas veces subjetivamente se enfrentan. El derecho a la paz, el derecho a la tranquilidad, tengo derecho a dormir con tranquilidad y mi vecino celebra su santo de una manera desproporcionada, ¿no? Diría, el derecho a mi bienestar, el derecho a mi goce, el derecho a mi libertad de festejo. Entonces, hay choques en los cuales tenemos que ponderar. Podríamos poner muchos casos, podríamos poner muchos casos. El Tribunal Constitucional ha formulado un test de ponderación para ver qué derechos eh, podrían prevalecer. Y este test se hace en primer lugar analizando la idoneidad de las
pretensiones normativas. Y entonces hay que usar la racionalidad para entender cabalmente el hecho y las posibilidades normativas o de supremacía que tienen estas normas. El test de necesidad, si es esa salida racional la única posible, y el test de proporcionalidad propiamente, en este caso, en el balance de derechos, cuál debe prevalecer por su peso. No es una balanza. Aquí sí se establece una auténtica balanza. El caso, que por el tiempo no voy a entrar, simplemente lo dejo como muestra, es este caso que ha generado tanta polémica en nuestra sociedad, ¿no? Las redes están llenas de este caso, el caso de María Maricón, ¿no? Esta obra de teatro que ha generado polémica. Antes de María Maricón, había puesto en una clase anterior un ejemplo de un hecho que había ocurrido en Polonia. Polonia es una sociedad muy católica y un artista visual, artista plástica, había hecho una exposición y el cuadro principal que exponía era una cruz con unos genitales que colgaban de la cruz. Y en Varsovia, donde era la exposición, se generó una protesta generalizada, porque Polonia es una de las sociedades más católicas de Europa. La mayoría de los estados europeos son laicos, pero Polonia, el papa anterior era polaco, hay una serie de características culturales e históricas. Y entonces allí se hizo este análisis y uno de los elementos que se pone en discusión es que esta no era una exposición frente a la iglesia, no era una exposición promovida por el Estado, sino era una exposición de carácter privado que se hacía en cuatro paredes. No era una exposición pública, era una exposición privada de esta artista plástica polaca, ¿no? Entonces, en el test se decía, ella no ha hecho pública, sino ha hecho una exposición privada para exponer eh, y exteriorizar, porque finalmente una pintura es ejercicio de la libertad de conciencia subjetiva y una obra de arte o un libro es exteriorización de la libertad de expresión. Entonces, en este caso, en el caso peruano, estamos también ante el mismo dilema, ¿no? Estamos ante el mismo dilema de carácter subjetivo. Yo el único elemento diferencial del caso polaco lo encuentro en que esta obra de teatro era promovida por el mismo Estado, ¿no? La promoción implica exoneraciones tributarias de la obra de teatro y allí creo que el Estado tenía una visión permisiva con la obra. Ese es el elemento diferencial que yo encuentro, porque si fuese una puesta en escena de carácter privado, exclusivamente privado, yo me inclinaría categóricamente por la libertad de expresión, ¿no? Así esto sea complejo, contradictorio. El caso europeo es Charlie Hebdo, la famosa revista cómica, satírica de Francia,
que se burlaba de los musulmanes y fue un comando fundamentalista y mató a 12 personas de esta redacción. Allí vemos cómo la libertad de expresión, desde una parte, puede colisionar subjetivamente con lo que llamamos la libertad religiosa, la libertad de conciencia, porque la libertad religiosa tiene pues connotaciones externas también, ¿no? Entonces, vemos que estos pues son los temas que han llegado a nuestro medio y donde necesitamos hacerle siempre un test para poder calificar cuál sería el derecho que debería primar en este tipo de controversias sociales. Muy bien, por el tiempo vamos a pasar al bloque de constitucionalidad. Siguiente lámina. Muy bien, ya en nuestro medio tenemos que hablar con mayor amplitud que el instrumento principal de nuestro orden legal no solamente es la Constitución, no solamente es la Constitución. La Constitución nominal, esa Constitución que todos conocemos que tiene 206 artículos, ha sido impactada también por lo que yo denomino la Constitución jurisprudencial, rico desarrollo que ha tenido el Tribunal Constitucional en los últimos 20 años. Si alguien quiere demandar, no basta la Constitución, no basta la Constitución, porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha desglosado y ha desarrollado el concepto debido proceso, que antes era un debido proceso restringido corta de lo que implica el debido proceso. El debido proceso el día de hoy, por ejemplo, es un debido proceso en el ámbito penal, un debido proceso administrativo o policial, ¿no? El policía debe preservar el debido proceso en su intervención. La judicatura tiene que aplicar un debido proceso y si una persona es condenada, también tiene que aplicarse un debido proceso para la ejecución penal. Y entonces el debido proceso ha adquirido dimensiones que no tenía antes de la Constitución de 1993. No, hoy día existe un debido proceso administrativo. Hoy día el propio Tribunal Constitucional ha establecido que el debido proceso no es exclusiva demanda de las entidades públicas, sino también las entidades privadas, derecho de asociación privado, también tienen que respetar esto que para el Tribunal Constitucional no solamente es un derecho, sino es un principio del Estado de Derecho. Y entonces hay un cambio, mucho más cuando existen 52 precedentes constitucionales. O sea, es suficiente que yo conozca de memoria los 206 artículos de la Constitución, no es suficiente. Hay otras normas que han enriquecido y han consolidado el bloque de constitucionalidad. Y también están lo que yo denomino también la constitución convencional. Estamos marchando, estamos marchando a un orden jurídico que no se explica solamente por la Constitución nacional, sino también por las decisiones que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión tiene opiniones y la Corte tiene sentencias. Tiene 420 sentencias. A veces nuestra formación
es una formación interna, una formación reduccionista de los problemas legales y nos quedamos solo con la Constitución y descuidamos las sentencias del de la Convención Americana, de la Corte. Tiene 420 sentencias. 20 sentencias son sobre el Perú, contra el Estado peruano. Y entonces, en esas sentencias, que son densas, hay doctrina convencional. Es más, la propia Corte ha dicho que no solamente exige que se aplique la convención, sino exige que se interpreten las normas de acuerdo a la interpretación de la Corte. O sea, no solamente basta lo literal, sino nos exige que apliquemos su método de interpretación pro homini en relación al derecho. Entonces, el derecho constitucional se hace mucho más complejo, ¿no? Se hace mucho más transversal, internacional. Entonces, por eso yo hablo de una constitución vigente, que es la constitución nuestra, la constitución gramatical, la constitución jurisprudencial y la constitución convencional. Quizá en algunos años tengamos un instrumento legal que unifique los problemas de derechos de la región. Hay debate, hay controversia, algunos no aceptan este tipo de razonamiento, pero precisamente estamos en esa compleja relación. Y cuando hablamos de tratados, no solamente nos referimos a la Convención Americana de Derechos Humanos, nos estamos refiriendo a cerca de 300 tratados internacionales que están vinculados, por ejemplo, hay tratados sobre la niñez, hay tratados sobre los adolescentes, hay tratados sobre la juventud, hay tratados sobre la mujer, hay tratados sobre las minorías nacionales, hay un conjunto de tratados, por ejemplo, el tratado de los pacientes, el tratado de los detenidos, hay una serie de tratados en los cuales tenemos que estudiarlo para enriquecer nuestras posturas legales y constitucionales, ¿no? Estamos, creo, en un tránsito complejo, difícil, pero de nuevas normas que nos exigen estudiar mucho más a los abogados, ¿no? Los abogados eh, hemos, muchas veces decimos, acabé mi carrera, adiós libros, ahora voy a ejercer aplicando el derecho. Pero el derecho se renueva cotidianamente, permanentemente. No solamente el derecho interno, principalmente el derecho convencional. Por ejemplo, pongo un ejemplo de cómo esto se ha modificado. Miren, existía el derecho al agua en una sentencia de la Corte Interamericana. Y ese derecho al agua fue incorporado por el Tribunal Constitucional a alguna jurisprudencia. Y mucho después, el legislador peruano reformó la Constitución para agregar el artículo 7A de derecho al agua, ¿no? Entonces, hay una interacción entre estos derechos que se retroalimentan permanentemente. Antes que se nos vaya el tiempo, porque el tiempo es corto, veamos el control de convencionalidad, precisamente de lo que estamos hablando. Siguiente lámina, por favor. Sobre este tema, la Jus Filosofía produjo un debate que sostenía el derecho del siglo XVII
era un derecho donde habían dos dimensiones del orden normativo. Existía un derecho interno y un derecho internacional distinto. No habían vasos comunicantes. Y entonces existía una especie de autarquía legal. Lo que tú decidías, mediante el concepto de soberanía, nadie podía modificártelo. Y existía un derecho de los estados, un derecho de los estados, fuera del derecho interno. Eso es lo que se denomina la teoría dualista del derecho. Kant va a impugnar ese razonamiento y va a sostener la teoría monista del derecho. Con la teoría monista del derecho, Kant sostiene que no es posible, estamos hablando del siglo XVIII, de su gran obra Crítica a la razón práctica, el razonamiento filosófico de Kant es si el hombre es una sola especie humana, ¿cuál es la razón para que esta sola especie humana tenga tantos códigos penales? ¿No? Lo que es delito en Ecuador no necesariamente es delito en el Perú. Y entonces Kant dice, pero si estamos razonando sobre el mismo ser humano, ¿por qué en dos estados distintos tienen derechos distintos? Y entonces el razonamiento de Kant es que el derecho marcha inevitablemente a una integración normativa. Es la hipótesis kantiana. El derecho con el tiempo va a marchar hacia una integración normativa. Kant es el primero que razona que debe haber una sociedad de naciones, que las naciones tienen que asociarse normativamente y que quizá en un futuro la Constitución tendrá un solo código penal, tendrá un solo código civil. Es el razonamiento kantiano en el siglo XVIII, ¿no? El libro precisamente es Crítica a la razón práctica. ¿Qué critica Kant? El sistema normativo establecido. Kant, por ejemplo, decía, en el siglo XVIII, en Alemania, es legal la esclavitud. Kant decía, ese esclavo es un ser humano. Y por lo tanto, ¿por qué al ser humano se le aplican normas distintas? Y es el primero que trae este debate, que es un debate en el cual los jueces, los fiscales, los abogados muchas veces nos vemos insertos entre el derecho y la justicia. Kant plantea que pueden haber derechos que produzcan injusticia. Y entonces, ¿cómo hacemos ese equilibrio entre derecho y justicia, entre norma y justicia? ¿No? Ahí viene precisamente la ponderación para buscar resolver este tema. Pero Kant en la práctica del siglo XX y quizá del siglo XXI no se ha equivocado, porque el día de hoy, por ejemplo, existe una Corte Penal Internacional. Eso es kantiano, es monismo penal. El genocidio son delitos universales, no independiente del Estado. Y entonces nos plantea a los que a veces estamos acostumbrados a una visión dualista del derecho, nos impacta, ¿no? Porque aparentemente nos trae problemas, porque tenemos un derecho interno y a veces ese derecho interno está en contradicción con el derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces entramos en contradicción. Kant hace una crítica, pues, a la forma de razonar del ser humano para volcarnos a una teoría monista
que yo veo que prevalece. Estos tratados internacionales de los cuales hemos hablado, en algunos, a ver, los tratados, en algunos casos, en algunas sociedades, prevalece que estos tratados prevalecían sobre el derecho interno. O sea que el derecho interno tenía que ponerse en correspondencia con estos tratados, ¿no? Entonces, eso es kantiano, ¿no? Kant nos plantea ese tema tan importante. Sobre esa base, sobre esa base, se ha creado el control de convencionalidad. Siguiente lámina, por favor. Existen diferentes sistemas de control. Existe el control de legalidad. Savigny hablaba que un juez era la boca de la ley, que un magistrado, su deber era aplicar la ley, que el juez era la boca de esa legalidad y por lo tanto una norma infralegal no podía revisar a la norma legal, ¿no? Entonces, eh, un- una norma administrativa, un reglamento, no puede ir contra la Constitución, perdón, contra la ley, no, no solamente contra la Constitución, sino contra la ley. Y entonces esto tiene que ver con las teorías de Montesquieu y las teorías del propio Savigny. Lo que se debate es la legalidad. Lo que se debate es la legalidad. Porque imagínense en Estados Unidos, un país que tiene 7 artículos de la Constitución, entonces la mayoría de los temas se resuelven por ley, porque tiene una Constitución escueta. La mayoría de los temas se resuelven por ley. Pero al lado del control de legalidad ha surgido, precisamente desde el siglo XIX, el control de constitucionalidad. Y este control va a surgir en el modelo norteamericano, en un caso histórico, Marbury versus Madison, ¿no? Cuando el legislador, el legislador quiere revisar la Constitución y quiere imponer esa voluntad. Entonces aparece, y el caso norteamericano es muy interesante. Miren, en Estados Unidos, la Constitución, la Constitución, mañana jura el presidente de los Estados Unidos. El nuevo presidente, el presidente Trump, jura. En el caso peruano, el presidente jura ante el presidente del Congreso. En el caso norteamericano, el presidente Trump va a jurar ante el presidente de la Corte Suprema. Simbólicamente, el Ejecutivo se somete a la Constitución y a la ley. El Poder Ejecutivo se somete al Poder Judicial, simbólicamente. ¿Por qué? Porque esto viene de la tradición del caso Marbury versus Madison, donde un juez de condado, de distrito, no estoy hablando de un juez supremo, de la Corte Suprema, sino un juez puede hacer control de constitucionalidad. Lo que hace Marbury versus Madison no es discutir la ley, sino lo que se discute es si esa ley contradice o no a la Constitución. Y quien resuelve el tema es un juez ordinario,
Y entonces de esa práctica extendida, como su propio nombre lo indica, difuminada, surge un modelo de control constitucional extendido en el caso norteamericano, ¿no? Estados Unidos es un país realmente donde tenemos que aprender muchas cosas, ¿no? La judicatura tiene que aprender muchas cosas del sistema norteamericano. En los Estados Unidos, eh, un activista de derechos son los jueces. Los jueces han creado muchos derechos en los Estados Unidos. Los jueces, mediante el control difuso, ¿no? Todos los días yo reviso, yo tengo un libro que se llama Casos Célebres, donde he consignado muchos casos norteamericanos emblemáticos, pero son casos donde no el Congreso, sino un juez haciendo ponderación, crea nuevos derechos, crea nuevas libertades, ¿no? Los jueces crean los derechos en este sistema de jueces de condados, de jueces no profesionales. El sistema norteamericano es excepcional, ¿no? En Estados Unidos se eligen a los jueces, se eligen a los fiscales, se eligen a los comisarios. Y ese sistema tiene una alta legitimidad social. Y estos jueces de condado pueden controlar la Constitución. Por eso, como apotegma, hay un principio constitucional en los Estados Unidos. El juez es juez de por vida, salvo que traicione la Constitución. Es juez de por vida, salvo que traicione la Constitución. No hablan de traicionar el Código Penal, el Código Civil. No, señor. Un juez, para el modelo norteamericano, es un juez constitucional que se especializa en penal, en administrativo, en civil. Es un juez constitucional especializado en diversas ramas. A veces en nuestro medio, a veces el juez aplica el Código Penal sobre los principios constitucionales, ¿no? Entonces ahí viene el debate, ¿no? O sea, la Constitución dice otra cosa y el juez penal, aplicando su legislación, a veces contradice a la Constitución. Por eso, este sistema va a tener éxito en los Estados Unidos. Pero otra cosa va a ser en Europa. En Europa, que tiene otra tradición jurídica, la Europa continental, la Europa francesa, la Europa de Alemania, los europeos van a inventar con la Constitución Austriaca de 1920 un modelo de control ad hoc o concentrado mediante un tribunal especializado para controlar la Constitución, ¿no? Haciendo una división con la ley, la legislación, la norma administrativa que tiene que vigilarlo el juez. Y entonces estableciendo un criterio, un control concentrado. Y protagonistas de este tránsito europeo que ha sido ejemplar para otros países, especialmente América Latina, van a aportar Hans Kelsen y Carl Schmitt, ¿no? Un austriaco y un alemán van a aportar en este desarrollo del modelo de control concentrado. En el Perú tenemos un modelo mixto, ¿no? Donde combinamos un tribunal constitucional con también el control que tiene el Poder Judicial, ¿no? Existe un control concentrado, pero el activismo legal se ha concentrado en el Perú en el Tribunal Constitucional. Siempre discutimos la casuística del Tribunal Constitucional. En muy pocos casos discutimos la casuística de la Corte Suprema en el Perú, ¿no?
por lo general discutimos los casos, ¿no? El caso Karen Mayuca, el caso Rosado Adanaqué, ¿no? Discutimos casos del Tribunal Constitucional, no de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estas dos tradiciones que hemos sintetizado en nuestro derecho procesal constitucional. Pero al modelo de control de legalidad y al modelo de control constitucionalidad le vamos a sumar recientemente el control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad es que la contradicción no es en el control de constitucionalidad, decíamos, la norma constitucional muchas veces versus la ley. En el control de convencionalidad es la Convención Americana de Derechos Humanos versus el derecho interno de los estados. Y ahí vienen nuevos problemas al ordenamiento legal. ¿Por qué? Porque la Convención de 1969 se pone por encima en algunos casos o a la par del derecho interno. Y entonces, ¿qué pretende el control de convencionalidad? Ser una garantía de los tratados de derechos humanos. ¿Cómo debe aplicarse como un sistema subsidiario? Cuando nos referimos a un sistema subsidiario es que los estados tienen la obligación de resolver sus problemas legales de manera interna y la Corte debe intervenir de manera subsidiaria, en caso extremo, pero no de manera ordinaria. ¿No? No podemos hacer pues que la Convención resuelva todos nuestros problemas, que la Corte resuelva nuestros problemas. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas legales, nuestras diferencias. Pero así como decimos que es subsidiario, también la Corte ha establecido que tiene que usarse la interpretación de la convención que hace la Comisión y la Corte. Ahí hay dos instituciones que son importantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede es la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, que es una comisión que sería algo así como la primera instancia de este sistema internacional donde los particulares llevan sus casos y si la comisión establece que hay una contradicción entre la convención, lo uso como ejemplo, entre la convención y la Constitución Nacional prevalece, según la comisión, la convención. Y la convención puede hacer suyo los casos y los demanda o los alza a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede es la ciudad de San José de Costa Rica. ¿Cuáles son los criterios de interpretación de la convención? Son pro homine, ¿no? Y ahí viene toda una filosofía sobre la protección de las libertades de la persona humana. Además, también el control de convencionalidad establece no solamente una interpretación, sino una aplicación concordante con la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cómo nace este control de convencionalidad? Siguiente lámina, por favor.
El control de convencionalidad nace con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. ¿Por qué nace allí? Porque esta declaración lo que va a posibilitar es la creación de subsistemas de protección de los derechos humanos. ¿No? Existen sistemas de derechos humanos en Europa, en África y en América. Y entonces nosotros tenemos también una Declaración Americana de Derechos Humanos y tenemos instrumentos que son valiosos, son imprescindibles. Yo a los alumnos de pregrado siempre les recomiendo y les digo, el día que tengan que litigar, revisen la Constitución, pero hay dos tratados internacionales que son imprescindibles. Uno es el Pacto Internacional de Derechos Civiles de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1966, los famosos DES, ¿no? Hay que usar, porque en nuestro caso, por ejemplo, en relación a los derechos civiles, a veces los derechos son escuetos, son principistas, son generales. Por ejemplo, a mí siempre me gustó la definición de debido proceso, ¿no? Que se da en este pacto, porque el debido proceso también lo entiende como oportunidad para resolver un conflicto, ¿no? Cuando yo leo un caso ha demorado 20 años en el Perú, hay un caso que lo he puesto en mi libro, Casos Célebres, un caso de alimentos duró 27 años, 27 años, eso es de Ripley, 27 años un caso de alimentos en el Perú, pero eso viola expresamente estos pactos, porque los pactos señalan que los procesos tienen que ser oportunos, rápidos, pertinentes en el tiempo, ¿no? Una persona no puede, pues, estar procesada 10 años, 20 años, ¿no? Entonces, imaginémonos un caso de alimentos, 27 años, ¿no? Eso dice mucho de los déficits que tenemos en este aspecto. Y entonces, el control de convencionalidad se va perfilando con estos pactos o tratados internacionales que se van a canalizar regionalmente por la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1969, que fue ratificada en 1979 por el gobierno militar. No, un pacto tiene que ser ratificado por el Estado. Eh, También uno puede poner observaciones. Eso me parece bien interesante porque yo he visto las ratificaciones de la Convención Americana y Uruguay, Argentina, Chile, Brasil pusieron observaciones. El Perú nunca pone observaciones. Desde mi punto de vista, eso es un error técnico. El Estado peruano tiene que poner observaciones cuando no está en la capacidad inmediata de aplicar el tratado, ¿no? Pero en nuestro caso no sé cuál es la razón, que en muchos casos, por ejemplo, en el Tratado de Roma, en el Tratado de Roma, Chile, Uruguay y Argentina pusieron observaciones, ¿no? Solicitaron plazos más amplios para la aplicación de esta norma. En el Perú no hubo ninguna observación por parte del Estado peruano. O sea, como si fuésemos un Estado casi perfecto. Ninguna observación. Y eso ha traído graves problemas. Estos problemas de los militares, de la aplicación de la norma en el tiempo, se deriva de esa falta de previsión legal. Nos ha traído controversias internas. Hasta el día de hoy hay esas controversias por una falta de entendimiento de cómo funciona un sistema internacional de derechos humanos. ¿Estamos bien coordinador, me escuchan bien? Sí, doctor, sí se le logra escuchar. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del orden constitucional en relación a este tema?
El tratamiento es que la Constitución de 1979 establece que el Estado se subordina a los tratados. El Estado peruano se subordina a los tratados. O sea, si hay contradicción entre la Constitución y la Convención, prevalece la Convención. La Constitución vigente hace una sutileza. Establece que los tratados internacionales se incorporan al derecho interno. O sea, los jerarquiza en el mismo nivel de la Constitución. Y entonces eso tiene ya en la práctica nuevos conflictos, ¿no? ¿Cómo se aplica? ¿Cuál prevalece? ¿Qué criterio? ¿Qué principio en relación al control de convencionalidad? Pero el control de convencionalidad en los últimos 20 años ha crecido dinámicamente. Por eso yo siempre formulo como profesor, digo, hay que reformar nuestros sistemas de enseñanza de derechos humanos, de derecho constitucional, de derecho procesal, hay que cambiarlos, hay que actualizarlos. Nos hemos quedado en las teorías del siglo XX, tenemos que actualizarnos, ¿no? Y a ustedes los felicito porque están capacitándose un día domingo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahora existe el bloque de convencionalidad. He explicado al inicio el bloque de constitucionalidad. Hoy día también existe el bloque de convencionalidad. Siguiente lámina, por favor. Voy a resumir las normas básicas del bloque de convencionalidad. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 420 sentencias. Yo tengo acá un libro voluminoso, tengo acá la Convención y sus derechos, pero no solamente son esas sentencias, sino también son las opiniones consultivas, que son cientos, miles de opiniones consultivas. O sea, los estados pueden hacerles opiniones, pedir opiniones consultivas a la comisión. Una controversia interna, una controversia legal, no la podemos resolver. ¿Podemos pedirle una consulta a la comisión? Sí, los estados piden consultas. ¿Mm? Y esas consultas, si no son observadas por los estados, se hacen vinculantes a todo el sistema de estados que componen la convención. Eso es interesantísimo. O sea, las sentencias son obligatorias para los estados. La pregunta es, ¿las opiniones consultivas ha establecido el sistema que estas opiniones son interpartes? Pero al paso de 2 años, si los estados no han planteado observaciones, se hacen vinculantes. Y acá existen miles de opiniones. El buen abogado, el abogado perpicaz, el abogado estudioso, cuando se va a estos temas, puede resolver algunos casos internos en el Perú, ¿no? Claro, cuando nos quedamos solamente en la letra de la Constitución, es muy difícil. Cuando nos quedamos a veces solo en lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional, también es importante. Pero ¿qué pasa si un abogado conoce las opiniones consultivas, si conoce las sentencias? Podría resolver con sus fundamentos casos internos. A eso se suman tratados específicos para América, la Convención contra las Torturas. Entonces acá ha habido muchos casos donde se ha discutido el tema de las torturas, en clave interna, en base al Código Penal, a veces hemos discutido. No, hay que discutir en base a la Convención contra las Torturas, instrumento regional. Existe, por ejemplo, aquellos que se dedican al derecho laboral.
al tema de los pueblos originarios. El derecho laboral es muy amplio, el derecho a la salud, el derecho a la pensión. ¿Qué tienes que leer? El protocolo de San Salvador. El protocolo de San Salvador es un pacto regional donde da principios sobre la pensión, sobre la viudez, sobre el tema laboral, etcétera, etcétera. Entonces, los tratados regionales, por eso se llama Protocolo de San Salvador, es un protocolo que se ha hecho en América, forma parte del bloque de convencionalidad. Y también en América se estableció la Convención contra la Pena de Muerte. Recurrentemente discutimos sobre la pena de muerte. He visto una encuesta después de esta ola criminal que hay en nuestro medio y veo que el 90% de los peruanos quiere la pena de muerte, pero es inaplicable, no por la Constitución, sino es inaplicable porque el Perú ha firmado y ratificado la Convención contra la Pena de Muerte. La firmó, la suscribió, la ratificó. Entonces, ¿cómo el derecho interno se va a poner por encima del derecho internacional sobre derechos humanos? Y sino que a veces somos poco informados y reducimos el problema a un debate interno. Y también existe la Convención do Pará, de Belém do Pará, de Brasil, la Convención contra la Violencia contra la Mujer, ¿no? Un instrumento específico para nuestra región en relación a este tema. Existe la Carta Democrática Interamericana, que no sé por qué razón no la aplican a Venezuela, ¿no? La Carta Democrática Interamericana. Y existe la Declaración de Libertad de Expresión, ¿no? Habría que, para el caso María Maricón, habría que revisar esta declaración, ¿no? Las sentencias de de la Corte Interamericana han establecido que la libertad de expresión es libertad preferente, ha dicho, ¿no? O sea, ante otro derecho, la libertad de expresión es libertad preferente. Entonces, eso creo que tiene que ser materia de una interpretación. Entonces, no hablamos pues solamente de la convención, sino de un amplio y extenso bloque de convencionalidad de tratados que tienen que ver con los derechos humanos que pueden ser invocados en sede nacional, que pueden ser invocados y que el juez tiene que hacer prevalecer estos criterios, incluso por encima de la Constitución, como vamos a ver. Siguiente lámina, por favor. No sé qué ha pasado con la cámara, no sé qué ha pasado realmente con la cámara porque no aparece mi imagen. Voy a invocar el derecho a imagen, ¿no? Ahí nuevamente Reader Jacinto me ha... No, doctor. No, doctor, ese problema creo que de su equipo de la cámara, pero estamos bien, todos estamos escuchando, tenemos más de 442 conectados, siendo las 10 de la noche, doctor. Muy bien, los felicito a todos ustedes, los felicito, ya voy a acabar con esta lámina a cabo, ¿no? Para algunas preguntas que puedan formular. El control de convencionalidad es reciente, muy reciente. En el año 1989, un magistrado mexicano que acaba de fallecer, miembro de la Corte Interamericana, estableció el criterio, a ver, antes del año 89, lo que resolvía la Corte era referencial,
no obligaba a los estados en la práctica. Y entonces Sergio García Ramírez, el magistrado mexicano, pueden verlo en videos que hay en YouTube, un gran magistrado que ha tenido América Latina, mexicano, hizo un voto singular señalando que lo que resolvía la Corte era de obligatorio cumplimiento para todos los estados, que lo que resolvía la Corte era vinculante, que lo que resolvía la Corte era exigible por los justiciables en cualquier país de la Convención. Fue un voto singular. O sea, la mayoría de los magistrados todavía no estaba convencido de ese criterio. Estamos hablando del año 1989. En el año 2001, en el año 2001, apareció un caso que se parece, hay similitudes, ¿no? El caso de la película La Última Tentación de Cristo, se produjo en Chile, versus Chile, donde la constitución chilena que está vigente, estableció que se permitía la libertad de expresión en tanto no afecte la moral y las buenas costumbres. Estos criterios indeterminados, abiertos, que se prestan a cualquier tipo de manipulación. Pero además, el reglamento de exhibición cinematográfica de Chile eh, señaló que las películas que difundan eh, hechos horrendos, hechos que afectan la sensibilidad de las personas, no debían ser calificados como exhibibles en la República de Chile. Y entonces, sobre este caso, se planteó una demanda ante la Corte. Y el debate importante, el debate planteado por la defensa del Estado chileno, giró en relación a la norma reglamentaria que, según ellos, estaba en correspondencia con el orden constitucional chileno. Lo que hizo la Corte fue señalar de que no se debatía el orden normativo interno de Chile, sino se debatía si Chile había respetado la Convención Americana de Derechos Humanos en relación a esta controversia cinematográfica. Y allí viene el concepto de libertad de expresión, libertad preferente. Libertad de expresión, libertad preferente. Y entonces, la resolución de este caso es emblemática porque señala que la norma administrativa iba contra la convención, pero peor aún, que la norma constitucional contradecía el espíritu interpretativo de la convención y por lo tanto la convención prevalecía, independiente que el Estado chileno reforme o no su constitución, sino que la norma constitucional prevalece. Y esta es una recomendación para los abogados litigantes. Cuando vas a la convención, discutes sobre la convención, sobre su jurisprudencia y sus opiniones consultivas. Olvídate de tu código penal, de tu derecho administrativo interno. Es referencial, pero el debate no va por allí, el debate va sobre lo resuelto por la Corte. Y a veces hay colegas que equivocan ahí su perspectiva, creen que siguen debatiendo en una instancia superior el derecho nacional, la Constitución, los precedentes, no la jurisprudencia del tribunal. No, no, estás debatiendo la convención.
Por eso ponía el ejemplo del caso chileno, ¿no? Porque nosotros tenemos un derecho interno, ¿no? Dice, la Constitución prevalece, ¿no? Mientras no la cambie. Y entonces la Convención le dice al Estado chileno, independiente que cambies tu Constitución, la reforme, la modifiques, prevalece la Convención. Y todo tu ordenamiento tienes que ordenarlo en función de la Convención, ¿no? Porque aquí se cometieron actos y omisiones según la Corte Interamericana. Y a partir del año 2001, aparece esta nueva tendencia en el derecho regional, ¿no? Aparece ya una tendencia, aparece la convención como un protagonista del orden legal latinoamericano. Por eso, pocos años después va a venir otra sentencia emblemática, que es el caso Almonacid Arellano versus Chile, que tienen que ver con el tema de los derechos humanos y cómo debe existir un control difuso. La obligación no solamente es del juez, sino de todo ente colegiado que vea este tipo de casos, ¿no? Entonces acá apareció un nuevo debate. El nuevo debate era si la convención tienen que aplicarla los tribunales, los juzgados o también los tribunales administrativos, ¿no? Indecopi, Jurado Nacional de Elecciones, tantos tribunales administrativos que tenemos. Y entonces ahí se generó un debate, porque lo que planteaba la Corte era que esto atravesaba todo el ordenamiento jurídico interno, ¿no? Que el respeto a los derechos humanos no es solamente una obligación de los jueces, sino también incluso de los tribunales militares, de todos, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido algún tipo de problemas, controversias con estas definiciones, ¿no? Algunas veces los tribunales especializados militares decidían algo que la convención consideraba que afectaba a esta norma. Entonces se plantea un primer debate que Domingo García Belaúnde criticó esto en el sentido de que él señalaba que en el Perú todavía no hemos pasado la fase de conocimiento de la Constitución, ¿no? Que los abogados estamos con mucho esfuerzo conociendo la Constitución. Y decía, y ahora le pedimos no al abogado, sino al ente administrativo que también resuelva de acuerdo a la convención, ¿no? Irónicamente decía, si todavía no conocen la Constitución, ¿cómo le pedimos ahora que conozcan la convención? Y decía, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Que sea un sistema de control amplio, difuso, porque eso sí nos podría traer problemas internos, ¿no? Sobre eso el Tribunal Constitucional se pronunció. Eh, También ha habido casos peruanos, ¿no? El caso de trabajadores del Congreso versus el Perú el año 2006, el control de oficio, esto que algunos critican cuando la Corte interviene en casos peruanos que aún no se han resuelto, que están en proceso, y entonces la comisión, la Corte, se pronuncian. Eso genera conflictos, pero esa es una competencia que tiene las Cortes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está en el tratado constitutivo, ¿no? Entonces, si no observamos eso nosotros, está vigente. Y en el caso Padilla versus México, en el año 2009,
se estableció que no solamente era la letra de la convención, sino los criterios que establece la Corte para interpretar la convención. No solamente la parte literal, sino principalmente la parte de interpretación que tiene el tribunal, que es una interpretación pro homine, preferente a los derechos humanos, preferente a los tratados en relación a los debates normativos. Y finalmente un caso que yo lo denomino de control preciso es el caso Hellman 1 del año 2011 y el caso Hellman 2, el mismo caso, pero ya en el nivel de la aplicación del año 2013, donde la convención establece que es un imperativo estatal el cumplir y reparar en tiempo oportuno y que ninguna dilación administrativa puede dejar de aplicar las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, los famosos eh, pedidos de esclarecimiento, no hemos comprendido esta parte de la sentencia, ¿no? Y entonces el eh, Hellman 2 establece pues criterios de que la Corte trata con los estados. La Corte no trata con la Corte Suprema, la Corte no trata con el Tribunal Constitucional. La Corte trata con los estados, ¿no? Y los estados lo que tienen es el imperativo estatal de aplicar, ¿no? No decir no me corresponde a mí, le corresponde al otro, no, no. El estado es el que tiene que aplicar. Si hay reparaciones, si le corresponde al Ministerio de Economía, no, señor. Eso lo resuelve el Estado. ¿Y cuáles son los criterios eh, coercitivos? Hay criterios coercitivos. Por ejemplo, en los DES, los derechos económicos y sociales, hay tablas periódicas que se hacen sobre los estados, calificaciones sobre los estados en relación al tema de salud, en relación al tema de educación, en relación a esos temas. Y esas son calificaciones internacionales importantes para los estados y para la cooperación internacional, ¿no? A veces dicen, no, esto no es vinculante, no trae problemas, algunos desacatan, algunos estados inaplican, no, pero a la larga trae problemas. O sea, vivimos ya en una aldea normativa global, ¿no? Y estos eh, temas se convierten en muy importantes para la aplicación en nuestro medio. Yo de manera resumida, robándoles el domingo, he tratado de hacer una síntesis de estos criterios que me ha pedido el sílabus que me han planteado para este curso introductorio. Les agradezco su atención